Arquitecto Alejandro Magaña, con estudios universitarios en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la UNAM. Con experiencia en proyectos de gran escala como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, hoy lidera su propia firma, Team Taller Estudio. Su trabajo destaca por un enfoque innovador y una presencia internacional que alcanza desde México hasta Japón. Quítate un poco ese miedo que tienes encima y explora, ¿no? Creo que hay muchísima información, pero muy poco conocimiento. El ser arquitecto va más allá de solo hacer casas, ¿no? La arquitectura tiene que ser social, ¿no? Absolutamente. Arquitecto, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Jesús, gracias por invitarme. Todo increíble, hace muchísimo calor. ¿Tú cómo estás? Hace mucho calor en Morelia, sí, sí, horrible. Yo bien, pues yo muy emocionado de platicar contigo. La verdad es que cuando empezamos este proyecto, luego se nos vino a la cabeza tu nombre, okay. Porque dijimos, híjole, qué mejor que comulgar la juventud. Y qué mejor que comulgar la juventud con la arquitectura también. Entonces, créeme que estoy emocionado por esta entrevista. Y pues nada, espero que tú también estés emocionado igual que yo. Claro, bastante. De hecho, no pude dormir antes de la entrevista. No, realmente tuve una entrega anoche, entonces literal no pude dormir. O sea, ¿vienes en cero? Vengo con 3 horas de sueño. Con 3 horas de sueño. Ay, yo estoy disfrutando, bendito Dios, porque todavía no son exámenes, todavía no hay parciales, entonces... Pues mira, cool. Dormí un poquito más que tú en ese aspecto. Qué bueno. Oye, para presentarnos, primera instancia, quiero que me platicas un poco de ti, ¿no? Háblame de cómo te encontraste con el mundo de la arquitectura, tu universidad y demás. Claro, bueno, es una pregunta que lleva varias capas. Okay. Creo que hay una influencia muy fuerte por parte de mi contexto familiar. Uh-huh. En un tiempo mi papá se dedicó a la publicidad. Estuvo trabajando en algunos proyectos con algunas agencias, tuve algunos familiares pintores, hay gente como un poco metida en la escultura, okay. Ahí en la familia, entonces como que había una vena creativa por ahí, okay. Y en un punto de la vida dije voy a ser arquitecto, ¿no? De hecho creo que era muy joven como para decidir ya una carrera, pero finalmente creo que desde... secundaria yo creo, ya sabía que quería ser arquitecto. Okay. ¿Hay algún otro arquitecto en tu familia o...? Ingenieros, sí hay ingenieros, sí hay algún arquitecto por ahí, no los considero como parte de mi decisión al tomar uh-huh. arquitectura, pero sí un referente posterior. Ok, ¿tenías otra opción antes de arquitectura o siempre fue la carrera elegida? Bueno, siempre fue realmente arquitectura. Hubo un momento donde dije, bueno, diseño gráfico tal vez, no me convenció tanto. En algún otro punto, preparatoria, creo que elegí pensar solamente, o permitirme el pensar en alguna ingeniería. Okay. Pero un poco, de manera muy introspectiva más bien, arquitectura estaba muy marcada conmigo por muchos antecedentes de cierta como educación creativa, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿y en dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu proceso ya en la facultad de arquitectura? Claro, estuve aquí en Morelia, estuve acá, realmente egresé aquí, también estuve en Ciudad de México, en Campus Central en la UNAM. Fue una experiencia retadora, creo. Para todos los estudiantes de arquitectura llega a ser un gran reto. El punto número 1, organizarte para poder cumplir con las entregas, ¿no? Evitar estos desvelos tan largos, evitar tener muchas decisiones inconclusas. Uh-huh. Entonces disfruté la carrera, conocí mucha gente increíble y pues nada, creo que para ser estudiante de arquitectura necesitas mucho valor, ¿no? Sí, claro que sí. Ajá. Y ni me digas, sí. Oye, y durante la carrera y todavía en la facultad, ¿hay algún arquitecto o algún profesor que te haya marcado de una manera significativa y que digas, por él soy como soy en la arquitectura o por él diseño como diseño o algo así? Claro. Siempre en todos los lugares donde pisas, donde comienzas a desarrollarte, creo que tienes tus mentores, ¿no? Aquí en Morelia sí tuve varios maestros que fueron un gran referente. Está por ahí Luis Jacobo, de Sin Título Arquitectura.
me dio en algunos semestres algunas materias y me mostró siempre que había una metodología alternativa a hacer cosas. Entonces lo considero a él como un gran referente dentro de mi formación académica. Okay. En Ciudad de México también estuve con un arquitecto por ahí, seguro pues lo conocen por algunos lados, Javier Senosiain. Estuve en algunas clases con él y ver arquitectos de este grado creo que de verdad te marca. Ok, oye, y digo, he tenido la dicha de ver algunos de tus proyectos. Gracias. Digo, luego soy medio chismoso en Instagram y en redes sociales. Okay. ¿Crees que una identidad como la tuya en el diseño se formó desde la carrera? Es decir, ¿había pinceladas de ya lo que te querías dedicar específicamente hoy que eres arquitecto desde la facultad? Creo que sí hay un lenguaje, ¿no? Que vienes trabajando desde mucho antes. Es un lenguaje que vas refinando, que vas iterando, ¿no? Me gusta mucho esta frase de trabajar, o la vida es un diseño iterativo. Creo que como arquitectos todo el tiempo nos estamos reinventando, todo el tiempo estamos reinterpretando nuestra visión o nuestra perspectiva del mundo. Claro que tienes un eje, claro que tienes una línea que finalmente es muy personal, pero en el camino te vas encontrando con influencias que quizás te van desplazando para pensar desde otra perspectiva, ¿no? Pues a mí me pasa mucho, digo, en la facultad que, pues, justo en materias de taller, ¿no? A veces ves a unos cuates que dices, wow, ya tienen la vida resuelta en el diseño, o ya tienen todo en la cabeza y los diseñan muy bien, y dices, pues, yo creo que ya va para arriba, ¿no? Pero incluso tiende a la comparación, incluso para algunos estudiantes, ¿no? Es difícil en la carrera, justo porque estamos en una etapa de formación, que quizás tengamos ya bien plantado lo que queremos hacer, ¿no? Sí, entonces, claro. Quizás a veces volteas al de al lado y dices, híjole, este chavo es mucho mejor diseñando que yo, ¿no? Siento que ese estira y afloja de una formación de un arquitecto, porque digo, en primera instancia creo que, y lo platicábamos en el capítulo anterior, el arquitecto los arquitectos se pasó por su etapa formativa, ¿no? Claro. Es por las personas que han pasado en su etapa de formación y de crecimiento en el diseño, ¿no? ¿Cómo hacemos que desde la universidad, ¿no? Podamos ir justo aprendiendo con la mente abierta, ¿no? ¿Cuáles fueron como tus cosas que dijiste, quizás al lado estoy diseñando algo distinto, o me asemejo más a lo que están haciendo ellos, o yo le doy por mi lado, digo, a la fregada y hago algo totalmente distinto? ¿Cómo fue ese proceso en diseño? Claro, ¿cómo fue ese proceso? Ok, como te decía, siempre vas a tener una serie de mentores durante tu crecimiento como arquitecto. Yo aún los tengo. Personas con quienes me acerco a dialogar, a rebotar ideas. Creo que la arquitectura es un mundo muy diverso. El tema creativo también es igual de diverso. Entonces, creo que es un error el caer en una comparativa, ¿no? De que, es que a lo mejor él diseña de una forma, pero yo diseño de otra forma, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia percepción. Claro que hay temas técnicos, ¿no? Que tienes que cumplir. Finalmente la arquitectura responde a un sentido funcional, pero también la parte plástica, que es donde tú puedes empezar a rebotar ideas, a empaparte de esta diversidad, de que tal vez el de al lado está diseñando con colores diferentes a los que tú usas, pero ahí es donde viene precisamente el crecimiento, ¿no? En el qué tan abierto estás tú a percibir otras expresiones y cómo las integras a tu día a día como arquitecto, ¿no? Creo que eso. Y siento que es muy difícil, ¿no? Digo, también quería preguntarte, justo hablando de facultad y de carrera, en la rama de la arquitectura, creo que pues la docencia hoy en día, digo, enseñarles a jóvenes arquitectos es difícil, ¿no? Digo, no sé cómo lo has vivido tú, pero yo he visto materias que digo, híjole, está difícil. Y volteé a ver al profe, y el profe ya así sudando de que es difícil, ¿no? Creo que nuestra generación, digo, pospandemia y demás, que entramos a la carrera después de eso, quizás somos más dispersos, ¿no? Siento que uno de los grandes retos justo para la enseñanza de arquitectura es justo este punto, ¿no? No tener la mente tan abierta, ¿no? Porque claro que hay que ser constructivistas, ¿no? Pero siento que nuestra generación tiene muchas limitaciones en ese aspecto, ¿no?
Bueno, para, digamos, continuar un poco con esta idea que estás construyendo, son una generación que a mi parecer son muy privilegiada en temas tecnológicos. Sí, sí, sí. Quizás sí hay un tema ahí social o cultural o de forma de ser de cada estudiante. Es un reto dar clases. Eso es un sí seguro. Sí. Pero lo que yo observo en ustedes es que tienen muchas cosas al alcance. Inteligencias artificiales, Photoshop, que creo que ya lo está desplazando Canva. O sea, una serie de aplicaciones tan fáciles y tan accesibles que los puede llevar a ustedes a puntos que ni siquiera imaginan actualmente, ¿no? Yo creo que tal vez un consejo que sí les daría es, ok, quítate un poco ese miedo que tienes encima y explora, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar como estudiante? Que te reprueben. ¿Y qué pasa? O sea, haces el extra. Sí, o sea, no hay más allá de que... Porque cuando salgas allá afuera, creo que te vas a topar con tantas reglas que es incluso en algún punto frustrante. Y si estás estudiando y tienes la capacidad de, digamos, de conectarte con estas aplicaciones y la libertad de expresarte desde una trinchera segura, yo lo haría, ¿no? Entonces, como generación, ustedes tienen tantas ventajas, pero también la limitación únicamente es conceptual, ¿no? No es real esa limitación. Que es difícil, ¿no? Yo digo que es un arma de doble filo, ¿no? Ajá. Tener tantas cosas al alcance, porque, digo, quizás podemos sí sacar provecho, pero, híjole, es tan fácil pedirle a alguna inteligencia artificial de texto, oye, ármame una conceptualización, ¿no? Claro. Y te lanza un texto así increíble, súper estructurado y ya, perfecto a la memoria descriptiva, ¿no? Ajá. Siento que a veces nos hace daño también estar tan expuestos a muchas cosas, ¿no? Porque quizás nos quita... Digo, suena paradójico, pero quizás nos quita la libertad de pensar y de diseñar por nosotros mismos, ¿no? Como tenemos tantas herramientas, ajá, y siento yo también muy expuestos a todo, creo que hay muchísima información, pero muy poco conocimiento, ¿no? Sí, por completo de acuerdo contigo. Creo que la capacidad de juicio racionada o racional es algo con lo que ustedes tienen que tener mucho, digamos, trabajo encima. Porque sí, como dices... Le pido a la inteligencia artificial una tarea, me la fabrica, pero ok, con mi conciencia de creativo, yo esto, ¿por dónde lo bateo? Claro. ¿No? Entonces, todo viene desde tú qué tan consciente estás haciendo las cosas. Entonces, mientras no abras hacia esa metodología del consciente o el objetivo, difícilmente pues, se va a brincar a desarrollar una arquitectura de otro nivel. Sí, güey, pasando un poco, digo, tenemos muchos retos como generación, ¿no? Esos algunos de ellos. Y si hablamos de retos, también podemos hablar de qué pasa después de la carrera, ¿no? Uy. Que, híjole, nosotros lo pensamos y decimos, falta un montón, faltan tantos semestres y demás. Pero, digo, platicando un poco contigo, pues son cosas que hay que ver desde, desde antes de salir de la carrera. Oye, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a dedicar? ¿Cómo fueron esos primeros pasos en tu vida profesional? ¿Fueron durante la carrera o fueron ya saliendo? Mira, fueron durante la carrera realmente. No tuve como tal un momento sabático de decir, pues ya salí de la carrera y ahora qué busco de trabajo, ¿no? Durante la carrera yo pues empecé a trabajar. Prácticamente mi primer trabajo fue ser maquetista en un estudio. La verdad lo disfruté mucho, eso fue en Ciudad de México. Entonces iniciaba... ¿En qué semestre estabas? ¿En qué semestre? Estaba en octavo semestre. Octavo. Desde séptimo yo ya empezaba con esta inquietud de tengo que empezar a trabajar, tengo que buscar estar como en la industria y en el medio. Ajá. Entonces fue que envié algunas solicitudes, me aceptaron acá en Ciudad de México. Para ese entonces yo estaba estudiando en la UNAM. Y me quedé pues un tiempo por allá. Trabajé de maquetista, entonces estaba en Campus Central, acá en Insurgentes, y me desplazaba todos los días saliendo de clases a Reforma, que es donde estaba trabajando. ¿Cuánto tiempo te hacías hasta allá? ¿Cuánto tiempo? 2 días, ¿no? Yo creo. Sí, no, era prácticamente 1 hora de traslado. O sea, sí era muy pesado porque salías de clases pesado. Y vámonos para... No, y la chamba trabajo. De hacer maquetas también era difícil, seguramente en el estudio, ¿no? Era complicada, era hasta peligrosa porque todo el tiempo te estabas cortando con el cúter, etcétera. Pero
de igual forma fue bastante gratificante empezar de esa manera. Súper bien. ¿Y saliendo de la carrera, te quedaste en ese estudio o...? No, saliendo de la carrera, bueno, yo terminé en ese estudio, digamos, antes de salir de la universidad. Yo ya estaba como en temas de concentrarme en mis titulaciones, en demás, porque ya había enviado una solicitud a una oficina en Cancún. Entonces, me aceptan cuando estaba yo en 9º semestre y me dicen, Alejandro, ahora que salgas de la carrera te vienes acá con nosotros. Te esperamos, ¿no? Entonces Órale. ya fue 9º semestre, 10º semestre y ya me tenía que ir a la semana de haber egresado para Cancún. ¿A la semana te fuiste a Cancún? La semana me fui, o sea, Wow. No viví como esta incertidumbre de, ay, ¿ahora qué hago, no? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y cómo le hiciste para que te aceptaran ahí ¿Cómo en le Cancún hice? saliendo de la carrera? Fíjate, algo que me comentaron mucho en este primer, digamos, aventura fuera del centro del país. Sí. Sí me dijeron, ok, nos fijamos mucho en que tu book de proyectos sea atractivo realmente. Necesitas hacer un buen gancho publicitario de tu trabajo como estudiante. Otro punto importante es que vean esa iniciativa en ti, que vean que quieres hacer las cosas, ¿no? Ok, pues muy buenos consejos, la verdad. Yo creo que mínimo en mi semestre todos soñamos con que ya mínimo nos dejen llevarle el café al ingeniero que está en AutoCAD o algo mínimo, ¿no? Sí, sí, sí. No, siempre es aventarte a hacer las cosas. Sí, y bueno, siento que este espíritu de aventarte va contigo totalmente. Sí, no, claro, claro. Y digo, ya después de eso, ¿cómo diste el salto de trabajar para alguien a fundar ya justo pues un emprendimiento, ¿no? A tu taller que lideras hoy. Ajá. Digo, ¿cuánto tiempo tienes con tu taller? El taller lleva aproximadamente desde el 2021. 2021, ok, como 5 años. Como 4 o 5 años llevamos ya trabajando independientes. Ok, ¿y cómo diste el salto? ¿Cómo di el salto? No. Otra ventada. Otra ventada. Otra ventada. Creo que ha sido gran parte de mi vida el hacer las cosas sabiendo que existen riesgos, sí, pero con la mente bien clara, ¿no? ¿Cómo fue ese salto? Ok, convenientemente viene la pandemia, ¿no? Entonces yo tuve que dejar de trabajar en la oficina que estaba colaborando en Cancún. Ya estábamos haciendo proyectos desde Chicago prácticamente con ellos. Y pues me dicen, oye Alejandro, pues es que ya se pausó tantito como el trabajo, vamos a estar como muy intermitentes, claro. Te vamos a seguir pagando, pero pues creo que va a disminuir la carga. Sí, sí, yo en ese momento pues estaba ya pensando en un posgrado. Entonces dije, bueno, ok, viene la pandemia, ya me van a disminuir el sueldo porque pues no hay muchos proyectos. En algunos estudios te llegan a pagar por proyecto, dependiendo de cómo tú negocies con ellos. Ok. A mí me convenía por proyecto y disminuyó esta parte, ¿no? Entonces veo que hay un posgrado precisamente en Morelia. Dije, ok, pues vamos a volver a la academia, vamos a regresar y a retomar toda la información que tengo para condensarla en otra metodología, ¿no? ¿Cómo fue el rollo arquitectónico en la pandemia? Porque, pues, digo, pandemia sí lo primero que frenó fue eso, ¿no? Sí, claro. El tema de la construcción y demás fue lo primero que se detuvo. Quizás también obras públicas también, pues nadie salía, no necesitábamos que arreglar ningún bache, ¿no? No, claro, claro. Siento que fue lo primero, de las primeras cosas, de los primeros ámbitos que bajó durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue ese, viviéndolo desde allá de Cancún, cómo fue ese bajón de trabajo? Pues hubo mucho bajón, o sea, yo por eso prácticamente me regresé para Morelia. Ya estando en Morelia, pues me llegan algunos trabajos precisamente en pandemia. Extrañamente, me llegó una remodelación de mis primeros trabajos aquí en la ciudad. Lo tomé, trabajábamos a puerta cerrada, obviamente con filtros sanitarios, pero casualmente en pandemia nos llegó trabajo. Mira. O sea, la gente quería arreglar algunas casas para resguardarse en ellas. Entonces, no eran trabajos muy grandes, pero eran emocionantes, Órale. Ajá. Siento que sí, ¿no? El efecto de que todos, de que ya no puedes ignorar que tu casa necesita el arreglito. Claro, yo creo que eso fue un
digamos, un impulso para mucha gente, Sí. el voltear a ver sus casas. La pandemia, pues, le cambió la vida a todo mundo. Entonces, voltearon a ver sus casas, vieron que necesitaban ser atendidas y, pues, habíamos por ahí algunos arquitectos, desquacerados y nos pusimos a trabajar con algunas personas. Ah, súper bien. Ajá. Qué bueno que hubo movimiento durante Sí, pandemia. ¿verdad? ¿Y cómo pasamos de pandemia hoy? Creo que siento que la pandemia justo cambió muchas cosas para la arquitectura y para la construcción y también para cómo entendemos el espacio en una casa habitación, ¿no? ¿Cuáles son los retos o cuáles dirías tú que son los retos que tenemos hoy los jóvenes arquitectos que apenas vamos a salir, ¿no? Ajá. Que apenas estamos proyectándonos hacia pues algo más tangible, la construcción, o trabajar en un estudio, o abrir un propio taller, digo, Claro, eso claro, ya claro. aventarse muchísimo, pero Sí. ¿cuáles son los principales retos o obstáculos que tenemos hoy justo en este tiempo? Bueno, el primer reto yo creo que es el arriesgarte a hacer cosas. O sea, reto número 1. Reto número 2, creo que sí hay que ser muy abiertos a que, ok, salimos de la carrera y tenemos las ganas de comernos al mundo y no digo que no lo vayas a hacer, pero sí creo que tienes que estar muy abierto a que hay personas con más experiencia que tú. Vas a tocar tierra en situaciones muy complicadas. Y precisamente tienes que estar abierto para siempre ver lo mejor de las cosas, ¿no? O sea, no dejes de lado de que hay cosas negativas dentro de todo esto, pero siempre está abierto a ser muy receptivo de todo eso que puedes tú aprender de la persona más vieja tal vez de donde estés tú trabajando porque tiene mucho conocimiento. Entonces ese es el primer reto, a lo mejor bajarte un tantito del ego, de decir, ok, yo el ego del arquitecto. El ego del arquitecto, me voy a comer el mundo, no, aguántate tantito, o sea, aprende de quienes ya han recorrido, recibe todo lo que puedas de ellos y fortalécete como arquitecto. Ok, yo creo que, híjole, también nos toca pasar mucha competencia, ¿no? Entre arquitectos, porque, digo, lo primero que pensamos en salir de la universidad es justo eso, ¿no? Sí. Voy a competir, me voy a comer el mundo y demás. ¿Cómo sobrellevamos esto a algo ya más real, ¿no? Como a una gestión de un proyecto y demás. Creo que, digo, lo primero es aprender, ¿no? Lo primero es la experiencia. Sí, correcto. Pero para los que queremos quizás en un futuro hacer las cosas por nosotros mismos, creo que también la competencia entre demás talleres o la competencia de trabajo se nos va a poner difícil, ¿no? En ese aspecto. Pero, ¿crees que, digo, aquí Morelia, Michoacán, en el estado, quizás haya futuro para esos arquitectos que vamos a salir apenas? ¿Crees que haya trabajo? ¿Crees que haya movimiento en ese tema de construcción? Claro. Y te lo pregunto porque, digo, tú te has ido a muchos más lugares, ¿no? Sí. Que ahorita vamos a platicar un poco de proyectos internacionales también claro. que tienes en puerta, pero, digo, un chavo, digo por ahí, que está estudiando en su facultad. Sí. ¿Crees que haya futuro en el estado, en el país, que sí tengamos que hacer en los próximos años saliendo de la carrera? Fíjate, siempre hay futuro, siempre hay algo que hacer. El ser arquitecto va más allá de solo hacer casas, ¿no? Tienes una capacidad de desarrollo de metodologías como arquitecto y de solución de problemas muy amplio. No quiere decir que solo vayas a hacer casas, quiere decir que tal vez puedes hacer algo, no sé, relacionado, claro, con la arquitectura, pero buscar un nicho en el que tú te acomodes. Sí veo un futuro obviamente, claro, en la construcción, en la arquitectura, pero ahorita a lo mejor te pongo en otra perspectiva. ¿Por qué solo ver Morelia y por qué no solo ver de que ya tienes tantas capacidades de hacer negocios online, de hacer networking con personas en otros lugares? Entonces, ¿por qué pensar de que solo tienes que atacar Morelia, no? O sea, sí compites en un mercado acá, pero te invitaría como a de manera lateral visualizar de que tienes oportunidad de hacer un proyecto no solo aquí en Morelia, sino en Guadalajara, en Guanajuato, en Querétaro, en Argentina, si tú quieres. Pero ahí viene el tema de desplegarte tú como profesional de manera como online, ¿no? Creo que eso... ¿Y eso cómo lo has hecho funciona. tú? Digo, justo hablando de esto de proyectos internacionales. Sí, claro. Es todo un tema de nodos que se han ido interconectando durante mi vida profesional, de que
cuando viví en Cancún, pues conocí mucha gente. Entonces conocías gente que vivía por aquí, por allá, hacías buena relación con estas personas, conocían tu trabajo, tal vez en ese momento trabajaba para alguien, pero veían la calidad de lo que hacías, ¿no? Y creo que también eso habla mucho de ti como profesional. Nos tomaron confianza y actualmente pues son con quienes he llegado a colaborar en proyectos fuera de México. O sea, durante tu estadía en ese otro taller externo, en vez de buscar al taller, ¿te buscaban a ti directamente? No, o sea, sí buscaban al taller, pero yo conocía gente por algún tema social, por algo, y hacías buenos amigos, ¿no? Entonces, mucho del tema también es cómo te relacionas con la gente, el cómo le das la confianza a la gente o cómo hay química con el tratar. Y como arquitecto creo que también es una de las habilidades que más tienes que tener, mucha sensibilidad para entender lo que te está pidiendo un cliente, en este caso una familia que está invirtiendo todo su capital en el patrimonio, y tú tienes que ser súper sensible en cuidar mucho el que están invirtiendo los ahorros de su vida, y punto número 2, que ellos realmente estén cómodos en lo que están invirtiendo, ¿no? Entonces va mucho el cómo te relacionas con la gente, y eso me ha llevado a proyectos tal vez en otros lados. ¿Y cómo es la gestión de un proyecto, quizás a distancia, ¿no? Porque, si tienes un proyecto lejísimos, pues no vas a estar ahí de planta, ¿no? No, claro. Bueno, otra cosa que creo que como reto hay que entender es que tú como arquitecto no lo haces todo, ¿no? Siempre vas a colaborar con equipo, siempre. De hecho, la oficina se llama Team, porque es como que creemos mucho en esa parte social del proyecto, de cómo lo comparto, cómo me apoyo de mi equipo para poder lograr cumplir con los retos, ¿no? Entonces, gestionamos proyectos siempre en equipo. O sea, nunca somos los arquitectos aislados, sino que estamos abiertos a colaborar con mucha más gente, que es lo que fortalece siempre los proyectos. Como te decía, ahorita estamos haciendo una obra también en Monterrey. Entonces, las personas que están allá de planta en Monterrey son más mayores que yo, tienen la experiencia de la vida, y uno confía plenamente en sus capacidades y aprende de ellos. Claro. Entonces, la gestión siempre va del acompañamiento y la colaboración con otras personas. Y platícame un poco de tu taller. Entiendo que no eres tú solo, ¿no? Pues hablando de equipo. Claro. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo sacan la chamba? Si se sientan en una mesa así a todos a diseñar, así como en una madrugada, que digan, ahorita va a salir el proyecto. Estamos inspirados. Sí. ¿Es algo así o tienen como Fíjate, sí tenemos una dinámica de diseño. Nos gusta mucho precisamente esto de colaborar. En algunos momentos hemos llegado a hacer mini concursos dentro del taller, de que vamos a hacer un proyecto y esta es mi idea y esta es mi percepción de las cosas, ¿no? Claramente siempre entendiendo que hay parámetros, ¿no? Que van a regular el proyecto. Pero sí tenemos tenemos el respirador, universitario en el estudio, en una mesa. Entonces ahí nos sentamos de pronto a dibujar, extendemos planos, nos ponemos a rayar. Esta parte de trabajar siempre a mano, nunca la hemos abandonado. Entonces, anualmente sacamos de hecho una libreta para los colaboradores con un diseño. El año pasado fue Le Corbusier nuestro diseño, entonces teníamos un modulor ahí en la portada de la libretita. Este año vamos a empezar a diseñar las nuevas libretas porque ya se nos van a terminar. Sí, somos un despacho muy joven realmente, pero todo el equipo son personas bastante apasionadas. La verdad confío mucho en ellos, en cómo viven la arquitectura, en que ellos también tienen oportunidad de aportar en el proceso de diseño, ¿no? Y qué bueno que sea así, ¿no? Me llama mucho la atención que no han dejado el dibujo a mano. Sí, no, jamás. Porque, híjole, a veces en la facultad es como, ya, por favor, basta, ¿no? Así, llevo 2 años en la facultad y todavía me dan materias de dibujo. No, y fíjate que no. Yo lo veo más como te voy a hacer una analogía. Creo que para un arquitecto dibujar es como para un sacerdote rezar. Eso lo platicaba con un viejo amigo, Dani, él es de Perú, él de Lima.
nos conocimos en Ciudad de México, trabajamos juntos. Y platicábamos de esto, de que, ok, el arquitecto tiene una esencia, y esa esencia es el expresar una idea a través de un elemento gráfico, que en este caso es la libreta y el papel. Okay. Entonces, nunca abandonar tu esencia como arquitecto. Uy, pues qué interesante, la verdad no lo había pensado así. Sí, ¿verdad? Es que me digo, nos queremos comer al mundo, ya lo decías antes. Sí. Y qué bueno que tocas esa parte colaborativa en la arquitectura, porque siento que a veces también tendemos mucho a ser egocéntricos y decir, esto lo hago yo y este es mi diseño, ¿no? Ajá. Que digo, he conocido a estudiantes que sí es como, no, ni veas mi libreta, ni veas mi sketch, porque te vas a robar mi idea, ¿no? De cómo quería resolver el edificio, ¿no? Más como cuando trabajamos en algo todo el grupo, todo en específico, una sola cosa, es como, pues ves al lado y lo estás resolviendo distinto, y dices, ay, no, espérame, esta es mi resolución del problema, ¿no? Es solo puro. Pero qué bueno, justo también quería tocar un poco de esto contigo. La arquitectura tiene que ser social, ¿no? Absolutamente. Es intrínseco, es decir, no se puede separar un diseño y demás con lo social, porque al final de cuentas diseñamos espacios de fricción social o de cohesión social, ¿no? Tengo mucho en la cabeza el arquitecto Aravena, por ejemplo, de una participación ciudadana en la arquitectura, ¿no? Que se me hace súper interesante cómo un arquitecto, una firma, un diseño puede moldear justo el cómo se llevan las personas y el cómo colaboran y hacen propia su arquitectura, ¿no? Y qué bueno que eso empieza desde el diseño, ¿no? Sí, claro. Que no es como, yo tengo la solución del mundo, yo te la voy a poner a tus pies y ya tú lo construyes, ¿no? Qué bueno que haya esa colaboración, porque al final de cuentas, en el momento en el que se construya, en el momento en que se vuelva realidad, también será colaborativo, ¿no? Y también será social, que creo que es un punto muy específico, ¿no? Creo que este impacto social de la arquitectura desde el diseño, creo que puede ser muy interesante, ¿no? ¿Te ha tocado diseñar algún espacio más justo de esta ecuación social, quizás algo dentro de la mancha urbana o alguna plaza o no sé, algún proyecto que te haya tocado más en un corte social? Sí, y de verdad lo disfruto mucho, gran parte de lo que hice durante el posgrado me posicionó en ver la arquitectura desde otra perspectiva. Te cuento un poquito de esto. Uno tiende a creer que el arquitecto va a hacer casas, va a hacer edificios, está en obra, está diseñando casas lujosas llenas de mármol, pero hubo un punto en la carrera del posgrado donde me ponen, existe el low-tech, el high-tech, ¿no? Que es alta tecnología, piensa en de que vamos a vivir en el espacio, pero te pongo un reto, ¿no? Enfrente. ¿Cómo diseñarías ahora sin tanta tecnología? Creo que hay un reto muy valioso en esta parte, de pensar desde lo esencial, ¿no? Y lo esencial me refiero no a de que desde la carencia de ciertos elementos que tú como arquitecto crees que los necesitas para diseñar, ¿no? O sea, ¿cuál es tu valor o tus habilidades laterales como arquitecto? La metodología, el pensar, el generar estrategias. Tú eres más un estratega que un dibujante de planos. Entonces, en ese tiempo, pues me pusieron un reto de dibuja y ataca un proyecto desde la escasez de materiales, y me fui a buscar en Morelia comunidades. Llegué a una comunidad que se llama Las Verónicas, allá pues casi en la frontera con Tarímbaro. No tenían agua, no había educación, las casas eran de palitos prácticamente, o siguen siendo también de esta forma. Y estudié un poquito la comunidad, me integré con ellos y desarrollamos un sistema de captación pluvial, porque pues no tenían forma ellos de conseguir agua. Entonces, desde las cuestiones más básicas de cómo captas agua con una pequeña cubierta, me puse a mí a pensar en muchas cosas me puse a cuestionarme realmente mi existencia como arquitecto. De que sí, sirvo para hacer planos, pero a la comunidad también le tengo que regresar algo y que retribuir algo, porque yo tengo las habilidades. El doctor va y cura a las personas porque tiene también esa vocación, pero como arquitecto tú también tienes que tener una vocación de ver más allá
solamente como el beneficio propio, también hay un beneficio comunitario en lo que haces. Claro, y qué interesante. Ajá. Y qué bueno que hablas de vocación, porque es un tema que también me apasiona mucho, ¿no? El preguntarme constantemente a qué estoy llamado a hacer, claro. ¿no? ¿Qué estoy llamado a construir o a diseñar, o qué estoy llamado a dedicarme el resto de mi vida, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Y justo en este comulgar y en esta búsqueda de a lo que estamos llamados a hacer, creo que, pues digo, cada quien tendrá un llamado muy específico. Habrá quien diga, no, pues yo me voy al high tech 1000, ¿no? Ajá, claro. O habrá quien diga, yo me voy full casa habitación y de ahí no me salgo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siento que el arquitecto tiene un llamado cívico también, ¿no? Al final de cuentas, hay que entender que no construimos en nuestro metro cuadrado nada más, ¿no? Y qué bueno que la arquitectura también tenga estas ramas sociales, ¿no? Justo hay muchas asociaciones estudiantiles demás que también se avientan a Perú, a comunidades así, y ahí tienes como tu taller, ¿no? Decir, ok, voy a sentarme aquí con esta comunidad, voy a estudiarlo, es decir, un análisis social de qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, y esa parte sensible del arquitecto y del humano, al principio, ¿no? Sí, esa sensibilidad humana es lo que hace que la arquitectura funcione, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, me digo, bendito Dios que tenemos arquitectos que sí dicen, oye, pues yo me voy a vivir 5 años en la selva. Ajá, sí, sí, sí. casi, para resolver esta problemática, porque es social, ¿no? Siento que a veces nos falta mucho, yo diría que desde la carrera, desde que estamos estudiando arquitectura, ese tinte cívico de la arquitectura, ¿no? Porque a veces, bueno, pues materia de taller, pues vamos a hacer un edificio, ¿no? Ajá, claro. Vamos a diseñar una casa habitación en tal terreno, ¿no? Claro, claro. Pero quizás desde el principio tenemos que buscar la sensibilidad del joven arquitecto, ¿no? Porque al final de cuentas es algo social, digo, y estamos llamados a hacer eso, ¿no? Sí, precisamente, fíjate, ha habido una dinámica de presupuestos participativos acá en Morelia. Seguramente, creo que hubo un ejercicio aquí en la escuela de referido a eso. Nosotros colaboramos en un proyecto con una comunidad. Bueno, realmente fueron 2 comunidades porque participamos en 2 eventos. La primera comunidad era una comunidad de runners. Creo que seguro los conocen, se llaman Manada Runner. Oh, famosísimos. Andan por ahí corriendo. Sí. Y ellos están o luchan por el derecho a la ciudad, ¿no? Ese es como parte del lema de la manada y de la esencia. Entonces, pues todos tenemos derecho a una ciudad. Y ellos encontraron un punto en Morelia donde se reunían. Pero el punto, pues, es el Bosque Cuauhtémoc, ¿no? Y tiene ciertas... A pesar de que sea un punto tan importante en la ciudad, tiene una serie de problemáticas que quizás ellos, por recorrer y por tener esta fricción, como tú comentabas, observaron que había problemas de que había gente que se drogaba allá adentro, poca iluminación, asaltaban gente, las condiciones de la plaza tal vez no eran la mejor, y dijeron, bueno, vamos a hacer una propuesta para el proyecto participativo, nos aventamos a colaborar con ellos, y hoy en día se está construyendo la propuesta. Entonces, fueron muchas capas en las que convivíamos con personas con el objetivo de entender cuál era la necesidad más esencial, ¿no? En este punto, pues, colaboran y digamos, coexisten ciertos grupos de distintas edades en este nodo de la ciudad, y cómo entender que estas colaboraciones, estas conexiones generan realmente el proyecto o la ciudad. Entonces hay que ser muy sensible en entender cómo se recorre la plaza, entender cómo la gente la usa para sus actividades y plantear un proyecto aterrizado a la necesidad urbana. Que es el humano que dicta qué es lo que tienes que diseñar. Efectivamente, no eres tú eres una herramienta para la expresión de las personas que están tras el proyecto, en este caso las comunidades. Pues no solo fue Manada Runner, fueron más comunidades que empujan hacia una ciudad más justa. Ok. Explícame un poco de este derecho a la ciudad. Lo he escuchado de algunos profesores, pero no me he aventado a investigarlo por completo. ¿Qué dirías en tus propias palabras? El derecho a la ciudad y la búsqueda de lo esencial. Claro. Bueno, voy a empezar desde lo esencial. Ahorita mencionabas a Alejandro Aravena, ¿no? Con el elemental. Tú como ser humano tienes un
un símbolo de existencia, ¿no? O sea, tú eres un símbolo que existe en, digamos, este gran libro de historias. Okay, entonces, sí. ¿cómo te describes y cómo te defines a ti como ser humano dentro de toda esta historia? Entonces, entre más reduzcas elementos y capas y llegues a ese punto de cuál es mi básico, voy a llegar a la esencia de las cosas. En el diseño es lo mismo. Muchas ocasiones, y recuerdo trabajos universitarios que decías, ay, yo quiero que de pronto la rampa se convierta en una cubierta y dé la vuelta de esta forma y se haga roja. Es como de que, ok, no, pero ¿para qué? ¿No? Sí. O sea, si quieres ir del punto A al punto B, haz algo que vayas del punto A al punto B y se acabó. Creo que entre más reduzcas e iteres el elemento que estás entendiendo, más fácil es de comprender para todo el mundo. Entonces tienes que llegar a esa esencia de facilidad de comprensión de todo mundo hacia lo que estás como pensando, ¿no? Okay. Y yo creo que también, digo, la ciudad es una cuestión compleja. Muy compleja. Muy compleja, llena de capas, llena de matices, de situaciones. Alteras un punto y detonas 10,000 puntos más, ¿no? Sí. Entonces, detrás de toda esa, digamos, entropía de una ciudad, creo que como seres humanos necesitamos el poder tener derecho a una ciudad que mínimo te dé la esencia o lo esencial de tu existencia dentro de lo que necesitas del tejido, de lo que necesitas para vivir, de que, ok, quiero ir del punto A al punto B y caminar seguro, y caminar y convivir con gente. Creo que hay que luchar como por también esa parte, ¿no? Ok, pues y la búsqueda de lo esencial seguramente es difícil, ¿no? Oh, es complicadísima. El despojarnos de tantas capas en algo tan complejo, sí. seguramente es difícil. Y digo, hay Pritzkers por hacer eso, ¿no? Sí, claro. Aravena creo que es el mejor ejemplo. Claro, sí. Recuerdo una silla que diseñó, que reinterpretó prácticamente de unos nativos paraguayos. Dijo, bueno, voy a diseñar una silla. ¿Qué es la silla? Pues te ayuda a sentarte, ¿no? Entonces desarmó todo el concepto de sentarse hasta que desarrolló una liga que te mantenía sentado y erguido. Y esa era su silla. Entonces llegó a la esencia de la actividad de sentarte. Llevarte lo más esencial, lo más me puro, gusta ¿no? mucho ese proceso que hace Aravena en su diseño. ¿Buscas ese proceso de búsqueda de lo esencial en tus proyectos, ya en tu taller? Digo que seguramente también es complejo, pero creo que esta búsqueda de lo esencial es indispensable, ¿no? Para también hacer arquitectura que se definas por sí sola, ¿no? Claro. Pues es como una persona que se maquilla mucho. Creo que entiendes más las facciones de las personas mientras más depurada quizás visualmente sea. Yo no quiero caer como en esa polémica de que si te maquillas o no te maquillas, o de que si te pones peluca o no te pones peluca. O sea, eso es un tema aparte, ¿no? Pero entiendes más las cuestiones fuera de las cantidades de capas que tienen enfrente para poder llegar a de que si es una puerta, tal vez no tiene tanto gariboleado, tanto elementos que distraigan el objetivo del elemento, ¿no? Okay. Entonces sí buscamos mucho también en el estudio el depurar los conceptos hasta llegar a lo mínimo de esencia. Y qué buen consejo también para las materias de taller. Ajá, claro. ¿No? Buscar la esencia y qué bueno, y qué bueno que hay muchos que hacen este proceso previo, ¿no? Yo creo que hay que volver a la mirada justo a eso, ¿no? A lo que, pues, quizás damos por hecho, ¿no? Como arquitectos decimos, pues damos por hecho que si hago tal modificación en tal entorno o tal construcción, todo lo demás seguirá como está, ¿no? Claro, ¿no? Sin ir a preguntar, oye, te falta el agua, te falta la luz, ¿no? Ajá. Creo que tenemos que empezar a solventar las cosas más simples, ¿no? Ajá. Las necesidades humanas, ¿no? Y bueno, ya para terminar, Alex, me dio muchísimo gusto platicar contigo. ¿Cuál sería tu consejo así rector, el que tú digas, esto de verdad grábenselo en la cabeza, para los que estamos estudiando o los recién egresados de la carrera de arquitectura para ser arquitecto hoy? Ok. Bueno, primero que nada, exprésate.
busca tu esencia como arquitecto, como creativo, como ser humano, yo creo. Y arriésgate a hacer cosas, ¿no? No pierdes nada, quítate todos esos miedos que puedes llegar a tener encima para brincar a algo que realmente quieres, ¿no? Si lo quieres, vas a hacer lo que sea por buscarlo. Uh-huh. Tema escolar, yo creo que sí recomendaría el siempre arriesgarte a ir más allá, quizás de lo que te están pidiendo y quizás de lo que tienes tú mismo en mente en este preciso momento, ¿no? O sea, uh-huh. no has quizás explorado todas las opciones y todas las alternativas de lo que estás desarrollando en ese momento. Creo que sería eso. Pues muchísimas gracias. De nuevo te agradezco por tu tiempo. Creo que fue una entrevista muy fructífera. Me gustó mucho platicar contigo. Y pues nada, esto fue Conversaciones Construidas en V Radio 98.1.